Tardes, hoy les vengo a hablar sobre procesos de 3 etapas. Bueno, para empezar esto, ¿alguna vez te has preguntado cómo funcionan los procesos industriales que usamos todos los días? Hablando, un ejemplo, desde los productos de alimentos o la farmacéutica, cosméticos o también el tratamiento de agua, si en algún momento lo has escuchado. Bueno, en casi todos los procesos industriales, desde la producción de alimentos hasta la generación de energía, los ingenieros dividen el trabajo en etapas o en fases. ¿Pero por qué? Te preguntarás, o sea, ¿por qué sucede esto? Bueno, porque dividir el proceso en etapas permite una mejor organización, controlar y optimizar cada parte del sistema. Porque como están etapas y como están divididas, me permite visualizar cada una y ver y encontrar fallas, errores, de una mejor organización, también controlar y quizás justamente como ya contemplas los errores, puedes optimizar esos errores, haciendo que no existan pérdidas. Pero bueno, con esta pequeña introducción, hoy hablaremos de los procesos de 3 etapas. Un modelo muy utilizado en la ingeniería, en la química, en la biología, en la biotecnología, como ya les dije, para organizar, optimizar y controlar el flujo de materiales o energía. Al final del video vamos a entender qué son, para qué nos sirven y cómo funcionan, también usando un ejemplo que nos vamos a basar en el tratamiento de aguas. En este proceso, aunque parezca simple, va a involucrar 3 fases fundamentales o 3 etapas fundamentales que van a garantizar que el agua pueda ser reutilizada o devuelta al medio ambiente sin causar algún daño. Así que comencemos. Iniciemos. ¿Qué son los procesos de 3 etapas? Bueno, un proceso de 3 etapas es una secuencia de operaciones en la que la materia prima o sustancia pasa por 3 fases consecutivas, cada una con objetivos distintos pero conectados. Es decir, tenemos la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3. Seguramente la etapa 2 va a tener una conexión con la etapa 1, le va a ayudar a potenciarlo o va a seguir este proceso. Va a ser una cosa totalmente diferente, pero va a seguir con esta secuencia. Generalmente estas 3 etapas se pueden clasificar así. Etapa 1, la preparación o acondicionamiento. En esta etapa se van a recibir los materiales o sustancias y se preparan en la siguiente fase. Es decir, todo lo que vamos a agregar o todo lo que va a conllevar este proceso, la materia prima, se va a echar en la etapa 1 o va a estar en la etapa 1. Luego vamos a tener la etapa 2, que va a ser la transformación o reacción principal. En el corazón del proceso, aquí ocurre la acción que cambia la materia a una reacción química, una separación, una purificación o una fermentación. Después de pasar la materia prima, esto lo va a transformar justamente a lo que les acabo de decir. Puede ser que separe las materias porque seguramente vienen combinadas, o puede purificarlas porque puede que vengan contaminadas, o puede fermentar, juntar todas estas para justo llegar a una fermentación. Etapa 3. Va a ser la salida, acabado o purificación. Bueno, finalmente se va a obtener el producto deseado y se van a eliminar aquí las impurezas o residuos, o sea, se va a dar el toque final para asegurar la calidad. En este último paso va a ser que el proceso que ya pasó por la etapa 1, por la etapa 2 y el proceso a la etapa 3. Es decir, que ya esté casi al 100%, solamente dar los pequeños toques, los pequeños detalles para que esto esté justamente al 100%. ¿Cuál es el propósito de esto? Bueno, pues va a organizar el flujo de materiales de manera que el proceso sea más eficiente, más controlable y más medible. Como les había comentado en un principio, necesitamos estos procesos nos van a ayudar a conocer justamente la eficiencia, la controlabilidad y lo medible. Es decir, que necesitamos de estos para tener una mejor producción, una mejora continua y que todo nuestro proceso se lleve de una manera correcta, sin riesgos y teniendo el producto deseado. Algunas de las ventajas de usar 3 etapas va a ser que va a permitir detectar fallos más fácilmente.
Es decir, si algo falla, sabes en qué parte del proceso ocurre, porque justamente como están separadas te permiten visualizar cada una de estas y encontrar los fallos o los errores. También va a mejorar la calidad. Como les dije hace un momento, al tener una mejor visualización, una mejor control y también encontrar los errores, te va a llevar a que tu material se encuentre con una mejor calidad una vez saliendo de estas etapas. Va a aumentar la eficiencia energética. Cada etapa puede puede optimizarse individualmente. También va a facilitar el mantenimiento y la automatización, ya que como no es una etapa donde todos están juntos, sino separados, es más fácil, restringir la etapa 3 y sustituirla momentáneamente en lo que se arregla o en lo que se optimiza o en lo que se encuentran las fallas, a cerrar toda la producción. Entonces se vuelve más práctico, más sencillo y con un mantenimiento más fácil. Vamos a imaginar un ejemplo sencillo, algo cotidiano, para poder acabar de entender estas 3 etapas. Bueno, vamos a imaginar un proceso culinario, hacer pan, así fácil. Paso 1, vamos a preparar los ingredientes. Vamos a mezclar la harina, el agua, la levadura. El paso 2 o la etapa 2 va a ser que ocurre la transformación. O sea, que se va a revolver todo, se va a pasar al horno. Y ya. Entonces la etapa 3 va a ser la empacas, o sea, el producto final. Cada paso tiene su función y si uno falla, el resultado también lo hará. Es decir, si no tenemos la etapa 1, pues no vamos a poder tener los materiales necesarios para al final tener un pan. Si no tenemos la etapa 2, que va a ser el horneado, nunca se va a hornear y se va a quedar crudo, nunca vamos a tener como resultante el pan. Y el paso 3, que ya va a ser empacar, poner bonito, no vamos a tener el resultante el pan deseado porque nos van a faltar quizás ingredientes o toques finales que nos van a ayudar a potencializar el pan. Del mismo modo, los procesos industriales se estructuran así para mantener el orden, la calidad y la seguridad. Creo que en cada paso, en cada momento, les voy a estar mencionando esto y quizás suene muy repetitivo, pero es muy importante saberlo y tener conciencia de este. Bueno, continuando con este proceso de 3 etapas, vamos a conocer la función y el propósito de esas 3 etapas. Para esto vamos a ver un poquito más a fondo la funcionalidad y propósito de cada una de esas 3 etapas en un proceso general. Bueno, vamos a empezar con la etapa 1, que va a ser la preparación o acondicionamiento. Recuerden, el ejemplo que hace un momento les di del pan fue algo más... algo no empleado, es más como para poder entender y conjuntar todos los conceptos que ya les di. No es el proceso como tal, y aquí ya les voy a especificar las etapas o el paso a paso de este proceso de 3 etapas. Ahora sí, continuamos. Etapa 1 va a ser la preparación o acondicionamiento. En esta fase se va a preparar la materia prima o sustancia para que entre en condiciones óptimas a la siguiente etapa. Aquí puede incluirse operaciones como limpieza o lavado, o sea, eliminar suciedad o impurezas, mezclado o dilución, ajustar concentraciones, o sea, el mezclado o dilución va a llegar a ajustar concentraciones. También puede haber un calentamiento o enfriamiento que va a alcanzar la temperatura adecuada. Triturado o molienda va a reducir el tamaño de las partículas que entren. Esto nos va a garantizar que el material esté listo y en condiciones controladas. Es decir, vamos a estar preparando nuestro material para poder seguir pasando los siguientes procesos y que esté listo para que continúe y que no dañe quizás las siguientes maquinarias. Es un poco del ejemplo que les voy a poner, pero eso lo veremos un poco más adelante. También una de la importancia de la etapa 1 va a ser que va a tener una muy buena preparación, va a mejorar el rendimiento y evitar que los equipos posteriores se dañen o trabajen de forma ineficiente. Ahora sí, vamos con la etapa 2, que va a ser la transformación o proceso principal. Bueno, esta es la fase central. Aquí ocurre el cambio físico, químico o biológico, en el que se va a convertir la materia prima en un producto totalmente diferente a lo que entró. O sea, en la etapa 1 metimos a la materia prima.
aquí ya todo se va a transformar. Puede iniciar con reacciones químicas, separaciones, fermentaciones, filtraciones o procesos térmicos. Algunos ejemplos es la producción de etanol, que es la fermentación del azúcar. En la industria alimentaria es el horneado o cocción. En la metalúrgica es la fusión de mineral. Uno de los propósitos va a lograr que la transformación deseada, lograr la transformación deseada bajo las condiciones controladas. Es decir, la materia prima la deseamos transformar en algo. Va a ser o va a pasar en este proceso donde vamos a averiguar las condiciones que necesita cada materia prima para poder llegar al resultado. Es como el desarrollo, lo que está en medio es muy necesario. Todas las etapas son necesarias, así que hay que tenerlo en cuenta. La importancia es la etapa en donde se genera el valor agregado del proceso, donde la materia cambia su estructura, composición o propiedades. Ahora sí, como les dije, la materia prima, no sé, un jitomate va a entrar en la etapa 1 y a la etapa 2 se va a triturar. Un ejemplo, es algo así, para poder entender un poquito. Si no entendemos alguna de estas etapas, creo que es válido tener en mente el ejemplo del pan que les di hace un momento, ya que si bien no es aplicado a tal cual, así como se lo expliqué en la industria, es una forma más fácil de entender cómo se lleva a cabo cada de estas etapas, ¿va? Bueno, vamos por la etapa 3, purificación o salida final. Una vez transformado el material, se necesita purificar, separar o estabilizar el producto. Es necesario para que el producto ya esté casi completo, casi terminado. Aquí pueden realizarse filtraciones finales o centrifugaciones, secado, destilación o cristalización, empaque o almacenamiento seguro. El propósito va a ser obtener un producto limpio, estable y que cumpla los estándares de calidad y de uso. Calidad o de uso. Importancia. En esta fase se va a determinar la calidad del producto, la calidad final del producto, su vida útil y aceptación comercial o ambiental. O sea, en esta parte se le van a poner como los últimos detalles para poder tener una buena aceptación, para que el producto realmente sea útil, para que dure lo que tenga que durar, o si no, ver en qué se puede mejorar. Así que es muy importante tener en cuenta cada una de cada de los procesos de la etapa 1, de la etapa 2 y de la etapa 3, porque cada una va a ser complementaria. Como lo dijimos en un inicio, se va a complementar cada una para poder llegar a un producto o un resultado final esperado. Bueno, ahora sí vamos a dar un pequeño ejemplo para que toda esta información que les acabo de dar quede un poquito más clara a partir de este ejemplo. El ejemplo va a ser el tratamiento de aguas en la industria. Eso va a ser un proceso de 3 etapas. Un ejemplo claro de ver cómo funcionan los procesos de 3 etapas en la industria es el tratamiento de aguas. Un sistema esencial tanto para el uso humano para la producción industrial, ya que se tienen que regir por normas o legislaciones para poder tener este cumplimiento. La mayoría de empresas se ven obligadas a justamente tratar el agua que va a quedar de sus procesos y tener que tratarlas para cumplir una norma o la legislación específica. En estos procesos se van a buscar la eliminación de impurezas físicas, químicas y biológicas para obtener agua limpia y segura, y se lleva a cabo de una manera secuencial, aplicando 3 etapas, que va a ser el pretratamiento, el tratamiento primario y el tratamiento secundario. Bueno, vamos a empezar con la primera etapa. Antes de pasar a la primera etapa, quiero dejar en claro que no siempre se va a obtener un agua totalmente limpia, sino que solamente cumplan con la normatividad, un ejemplo, los límites máximos permisibles para el desecho en aguas residuales, en aguas nacionales o cosas así. Hay empresas que solamente buscan justamente cumplir con estos parámetros y otras que sí buscan seguir reutilizando el agua, y entonces el proceso va a ser más largo o va a ser más corto. Pero ahora sí, vamos a ir a la primera etapa, que va a ser el pretratamiento. En esta fase se busca eliminar los sólidos grandes y las partículas suspendidas que pueden dañar los equipos o dificultar las etapas posteriores.
Aquí se emplean procesos como rejilla, que van a ser unas rejillas en el cual pongamos que aquí está el agua residual, va a caer dentro de unas rejillas y en las rejillas se van a quedar como todos los sólidos de gran tamaño. También se puede aplicar la sedimentación, donde lo más denso se va a quedar abajo y el agua se va a quedar arriba, pudiendo separar, un ejemplo, aguas con mucha arena, cosas así. Y el objetivo va a ser preparar el agua para que esté en condiciones de pasar al siguiente nivel de purificación. Muchas veces, si no se llega a empezar con esta etapa, se puede ver dañado las siguientes etapas, ya que se llegan a tapar con las arenas, con algunos lodos, o llegan a tener muchas dificultades en las siguientes etapas. Así que la mayoría de veces, la mayoría de los tratamientos de aguas van a llevar un pretratamiento para justamente que esto no intervenga al funcionamiento de las próximas. ¿Ok? Ahora sí, un poquito el ejemplo más largo. En una planta industrial, el agua proveniente de un río va a pasar por una rejilla metálica y como es agua de río va a tener seguramente ramas, hojas, residuos grandes, cosas así. Luego entra a tanques de sedimentación, donde como justamente es agua del río, va a traer lodos, va a traer arena, entonces se va a depositar al fondo. Y al finalizar, el agua se va a ver un poquito más clara, justamente porque ya le quitamos todos estos sólidos de gran tamaño. Pero aún así no está libre de contaminantes químicos o bacterianos. Para eso son las siguientes etapas. Ahora sí vamos a pasar con el tratamiento primario. En esta fase más importante, es una fase importante del proceso. Aquí se van a eliminar los contaminantes químicos y biológicos que no se pueden retirar con filtros físicos. Se aplican procesos químicos como la coagulación, la floculación y desinfección. Y también métodos biológicos o físico-químicos según el tipo de agua. Como les digo, para poder hacer un tren de tratamiento es primordial saber cómo es que va a entrar el agua. Es decir, no va a ser la misma agua de un río, que vamos a tratar un río para que se vuelva agua potable, a un agua proveniente de la industria minera. Va a tener metales, va a tener concentraciones totalmente diferentes a un río. En un río seguramente vamos a encontrar ramas, hojas, y entonces vamos a encontrar metales un poquito más difíciles de quitar. Es importante conocer y también conocer cómo es que deseamos que salga el agua. Como les dije, muchas empresas solamente lo que quieren es cumplir con las regulaciones, no tanto tratarla porque sí. A veces no es que les nazca, sino es que tienen que cumplir legislaciones, tienen que cumplir regulaciones. Y hay empresas que están un poquito más conscientes o les gustaría que toda esa agua sea reutilizada, pues tienen que llevar otro tipo de procesos. Vamos a ver como un ejemplo un poquito más real. Un ejemplo, el agua pasa a reactores donde se agrega un coagulante como el sulfato de aluminio, que va a agrupar todas las partículas más pequeñas para poder retirarlas con facilidad. Un coagulante, un ejemplo, aquí hay una partícula, aquí hay otra partícula, va a hacer que se junten todas, haciéndole una bola más grande, haciendo que la recolección sea muchísimo más fácil. Posteriormente se va a filtrar y desinfectar en cloro, ozono o radiación ultravioleta. Esto va a ayudar a la eliminación de microorganismos que podrían causar enfermedades. Al terminar esta etapa, el agua ya cumple con la mayoría de los estándares de pureza necesarios. De hecho, muchas veces llegan a dividir procesos porque necesitan utilizar las mismas. Es decir, quizás va a haber una tercera etapa. Un ejemplo, el tratamiento terciario, que normalmente se vuelve a usar la radiación ultravioleta, las osmosis inversa, que van a ayudar a la purificación para tomarla totalmente, para el consumo, para el uso, para tomarla. Entonces, igual las etapas se van a ir dividiendo dependiendo de qué tipo de tren de tratamiento es el que la empresa esté siguiendo o el tipo de diseño que tengan. Así que va a variar. Este es un ejemplo general. Después vamos a tener la tercera etapa, que va a ser el tratamiento terciario. En esta última fase, va a ser el tratamiento secundario, una disculpa. En esta última fase se va a ajustar las propiedades finales del agua según su uso. Como les digo, es muy, muy importante antes de hacer toda tu línea de
de tratamiento de aguas, saber cómo es que te gustaría que tu agua resulte. Pero bueno, si el agua se destinará al consumo humano, se le agrega una cantidad controlada o mineral o cloro residual para evitar la contaminación durante el almacenamiento. Si se usara en proceso industrial para ajustar su pH, si se usara en procesos industriales, seguramente se ajustaría el pH o eliminaría completamente los minerales, como el caso de las plantas que requieren agua desmineralizada para calderas o reactores. Aquí un ejemplo. En una industria farmacéutica, después de la filtración y desinfección, el agua va a pasar por un sistema de osmosis inversa, como les comentaba, donde se van a eliminar sales y partículas ultrafinas. Esto garantiza que el agua tenga una pureza de casi 99%, apta para preparar medicamentos y soluciones estériles. Así que este es un ejemplo muy claro de cómo es que funcionan las etapas de el proceso de 3 etapas en la industria. Aquí lo vemos referente al tratamiento, a un tren de tratamiento de aguas. Continuamos con los ejercicios que había dicho en el video pasado. Así que comencemos con el primer ejercicio que vamos a estar viendo en la pantalla. Vamos a estar viendo este ejercicio. Vamos a leerlo y posteriormente analizarlo. Dice, se introduce, déjenme ver si está en el cuadro de la pantalla. Sí, se ve bien. Se introduce en un fermentador, un fermentador en continuo, 100 kilogramos por hora de zumo de piña, 45 grados Brix de glucosa y una corriente de glucosa de 20 kilogramos sobre hora disuelta en el agua aquí vamos a cambiarle y va a ser a 5%, ¿ok? Obteniéndose un licor azucarado y eliminándose todo el dióxido de carbono producido, como se puede ver en la figura 2.5, que es esa. Si se fermenta el 70% de los azúcares, rendimiento, qué cantidad de glucosa y etanol tendrá el licor y qué valor tendrán los términos de generación de la glucosa y del etanol. Aquí en los datos que dice que la reacción de fermentación alcohólica C6H12O6 de glucosa van a ser igual a dióxido de carbono más 2 de etanol. Las masas moleculares serán la glucosa 180 kilogramos sobre Kelvin de dióxido de carbono 44 kilogramos. De lo mismo y de etanol. Ok, como ya analizamos aquí estoy viendo el procedimiento porque ahorita voy a tener que quitar esta hoja, entonces lo estoy viendo aquí para irlo analizando juntos. Bueno, a empezar. Bueno, dice que tenemos un fermentador en continuo al que se producen dos corrientes. La corriente 1, vamos a ponerlo acá, es el zumo de piña. Con un flujo másico es importante tenerlo presente y por eso lo escribo para que no se nos vaya. Vamos a ponerle como flujo másico el M1 de 100 kilogramos sobre hora. Su fracción de glucosa, espero se ve bien, y su fracción de glucosa eh, es de 45%, que viene siendo 0.45. Ya lo convertimos, ¿ok? Para hacer esta conversión necesitamos simplemente dividir el 100% entre el 45%, lo que nos va a dar 0.45. Continuemos. Es de 0.45
45. Como les comentaba, para sacar esto simplemente necesitamos poner 45 entre 100, el 45% de nuestro 100%, para poder sacar la fracción de glucosa. Pongámoslo en calculadora, espero que se pueda ver en pantalla. 45 entre 100 nos va a dar, vamos a convertirlo, 0.45. Así es como vamos a sacar la fracción de cada uno. Ok, ahora en la corriente 2, voy a bajarlo tantito más. Uy, casi no puedo escribir. Ahora vamos a tener que en la corriente 2, la corriente 2 es una solución de glucosa en agua con flujo más, un flujo másico, como lo hemos visto, un flujo, un flujo másica de 20 kilogramos sobre hora. Y entonces quiere decir, y aquí dice que su fracción de glucosa es de X G2, va a ser igual al 50% del 0.50. Ok, así lo podemos estar viendo en pantalla. Ok, una vez que tenemos esos datos, tenemos en la fórmula el balance, como les enseñé en el ejercicio. Ahora sí, es importante saber que las masas moleculares que utilizaremos, masas moleculares, con pluma, masa molecular va a ser glucosa al que va a ser 180 kilogramos mol. El CO2 que nos lo da al final del ejercicio, por si quieren volver a checar al inicio del video, que va a ser de 44 kilogramos, y etanol, que va a ser del 46. Ok, una vez teniendo eso, ahora sí vamos a analizar los datos que tenemos. Eh, eh, Vamos a ver que tenemos datos en datos. Tenemos la corriente 1, que va a ser la corriente másica, que nos dice que es de 100 kilogramos sobre hora. Vamos a tener la glucosa en 1, que es ya habíamos hecho esta operación, que era el 45%, que nos va a dar un total de 0.45. También tenemos la corriente 2 de másica 2, que va a ser de 20 kilogramos sobre hora. La glucosa en 2, que va a ser igual a fracción glucosa 2 del 50%, es decir, 0.50, como habíamos hecho la operación. Aquí podemos ir viendo en pantalla cómo va quedando. Ahora sí, tenemos incógnitas, también es muy importante rescatar qué incógnitas tenemos. Vamos a remarcarlos, vamos a darle más, más atención a estos y tener en cuenta.
Tenemos la masa molecular, los datos y las incógnitas. Las incógnitas todavía no las tenemos, así que vamos a ponerlas. Dice que es fracción de glucosa 4, la, la generación de glucosa, otra vez fracción de etanol 4 y la glucosa de etanol. Que esas van a ser nuestras incógnitas, las incógnitas, perdón, y los que les vamos a empezar a dar un poquito más de peso. Ok. Continuemos. Ahora sí vamos a empezar con el desarrollo. Vamos a ponerle que el desarrollo. ¿Qué va a ser la entrada de la glucosa? Glucosa que va a ser igual a flujo másico 1 por fracción glucosa 1. O sea, 1 más flujo másico 2 por fracción glucosa 2. Como esos valores sí los tenemos, los vamos a sustituir. Ya tenemos el flujo másico 1, que como aquí lo tenemos, así, ya tenemos todos estos datos, así que solamente queda sustituir. Tenemos que, vamos a volverlo a escribir acá, para irlo desglosando. Es lo mismo que les acabo de decir, solamente como para ir poniéndolo con un poquito más de orden. Vamos a tener, si se va viendo, vamos igual a subrayar el desarrollo para saber lo que estamos haciendo. Vamos a sustituir. Aquí va a ser 100 kilogramos sobre hora por 0.45 más 20 kilogramos sobre hora por 0.50. Esto nos va a dar 45 kilogramos sobre hora. Es que todo esto ya lo saqué antes, pero pueden ir haciendo los cálculos y van a ver qué es lo que nos va dando. Y esto nos va a dar 10 kilogramos sobre hora, dándonos un total de 55 kilogramos sobre hora, por hora. Digo sobre hora, una disculpa. Ahora vamos a ver que el paso 2 va a ser la generación de glucosa y etanol. La generación de glucosa es el consumo de glucosa, que es el 70% del total de la entrada. Es decir, vamos a poner aquí que el rendimiento es del 70 kilogramos sobre hora. Entonces, para conocer la generación de glucosa, vamos a sustituir generación de glucosa. Como ya tenemos el rendimiento, que es el 0.70, vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un rato con estos. No se ven. Con los de acá. Lo mismo que vamos a dividir. ¿Qué pasó? ¿Qué? Ajá, ajá. Es- Vamos a sustituir. Esto va a ser por 55 kilogramos sobre hora, que ya tenemos aquí. Que nos va a dar igual a 38.5 kilogramos sobre hora. Que hay que tenerlo en cuenta. Eso vamos a subrayarlo con el color morado.
Esto va a ser nuestro primer resultado. ¿Se acuerdan que teníamos una incógnita? Pues ya la resolvimos una. Ahora vamos a calcular la generación de etanol. Es el siguiente paso. Mm, ok. La generación de etanol. Vamos a despejar la fórmula, que aquí tenemos generación de glucosa sobre 180, que recordemos que los 180 aquí están, lo que nos dan. Igual va a ser a generación de etanol sobre 2.46, que nos va a dar generación de glucosa 180 va a ser igual a generación de etanol sobre 92. Ya despejando esta fórmula, es 2 por 46, ¿ok? No se vayan a confundir con un punto. 2 por 46, por eso nos van a dar 92, porque sustituimos, ¿ok? Vamos a empezar a sustituir, a cambiar los valores. Entonces va a ser generación de etanol, va a ser igual a generación de glucosa por 92 sobre 180, ¿ok? Ahora sí, vamos a sustituir. Ya tenemos la generación de glucosa, que ya lo tenemos acá, lo sacamos acá, recuérdenlo. Vamos a sustituir, va a ser generación de etanol por generación de glucosa, que es 38.5 kilogramos sobre hora, por 92 sobre 180. ¿Ok? Ah, eso nos va a dar un total de generación de etanol de 19.68 kilogramos por hora. Ya tenemos otro resultado. Otra incógnita de los que habíamos visto acá. Entonces vamos a que ya lo tenemos. Ya como podemos ver, solamente nos quedan estos dos entre las incógnitas. Continuamos. Mm, ok, vamos a encontrar ahora la masa 3 para poder sacar la fracción de la 4. Primero, antes de la 4 necesitamos encontrar la 3 para poder sacar la 4. Continuamos en el siguiente lado. Vamos ahora a encontrar la masa 3, que es dióxido de carbono por masa molar, que como vimos ya teníamos los datos de la masa molar, que va a ser igual a, permítanme, que va a ser igual a 44 kilogramos sobre Kelvin mol. Esto va a ser igual a generación de glucosa, recordemos, sobre 180, que va a ser igual a generación sobre 2 por 44. Recordemos que esto es un por y, perdón, es un por, así que continuemos. Va a ser 66 sobre 180. Digo, 66 sobre 180, que es generación.
El 66 lo vamos a sacar de esta multiplicación, se va a quedar arriba, ¿ok? Una disculpa, es 60. Entre 180 va a dar igual a 60 sobre 88. ¿Ok? Continuamos. Vamos a tener estos. La generación de glucosa por 88 entre 180, como ya hemos visto, va a ser igual a 38.5 kilogramos sobre hora por 88.180, que nos va a dar igual a 18.82 kilogramos sobre hora. O sea, ¿eso qué quiere decir? Acá abajo vamos a seguirlo desglosando para poder saber qué es lo que estamos viendo. Vamos a poner lo mismo que nos dio aquí, el resultado acá, que va a ser metros, ok, continuemos con el procedimiento. Nos quedamos aquí. 18.82 kilogramos iba a ser la masa 3, el flujo másico 3. Permítanme. Ajá. Ahora vamos a encontrar la masa, el flujo másico 4. Que van a ser 100 kilogramos más 20 kilogramos sobre hora. Va a ser igual a 18.82 kilogramos sobre hora más flujo másico 4. Y para esto necesitamos empezar a quitar. Un ejemplo, 100 más 20 van a ser 120 kilogramos sobre hora, que va a ser igual a 18.82 kilogramos sobre hora más masa 4. Ahora vamos a sustituir, vamos a acomodar la fórmula para que nos quede el resultado. Entonces va a ser masa 4, va a ser igual a 120 kilogramos sobre hora menos 18 kilogramos, 18.82 kilogramos sobre hora. Esto nos va a dar igual a 101.18 kilogramos sobre hora. Ahora vamos a calcular, vamos a resaltar estos valores. El de masa 3, ahí era con moradito. Masa 4. Listo. Ok. Ahora vamos a calcular la fracción de etanol 4. Ok. Vamos a empezar. Aquí, ¿se acuerdan el valor de aquí? Es lo que vamos a poner. Esto es lo que tenemos de generación de etanol. Entonces es lo que vamos a poner acá. 19.68 kilogramos sobre hora va a ser a 101.18 kilogramos sobre hora por x4, o sea, fracción es de etanol 4. Vamos a sustituir, vamos a acomodar para poder encontrar el valor de esto.
que va a ser fracción de etanol 4, va a ser a 19.68 de 101.18, que va a ser igual a 0.1945. Ahora vamos a calcular, vamos a acomodarlo acá para que se vea bonito. Va a ser igual a 0.1945. Vamos otra vez a subrayar ahí para tenerlo presente. Y ahora vamos a calcular la fracción de glucosa 4. Tenemos 55 kilogramos, que igual está dentro de los datos que sacamos, que tenemos, menos 38.5. Permítame. Bueno, finalmente vamos a calcular la fracción de glucosa del licor de la del flujo másico 4. La masa de la glucosa que sale es la que entra menos la que se consume, o sea, la que se genera. Es de donde sacamos estos valores. Va a ser igual, kilogramos sobre hora va a ser igual a 101.18 kilogramos sobre hora por xg4. Vamos a seguir. 16.5 kilogramos sobre hora va a ser igual a 101.18 kilogramos sobre hora por x, fracción de glucosa 4. Y otra vez vamos a sustituir para poder sacar este valor que estamos viendo, el de acá. Vamos a seguir. Va a ser igual a 16.5, obviamente ya sustituyendo todo. Recordemos que cómo van a pasar esto. Recuerden, esto como está multiplicando, va a pasar dividiendo. Es simplemente lo que hicimos, lo que acabamos de hacer. Esto nos va a dar entonces de que x de fracción de glucosa 4 va a ser igual a 0.1630. Vamos igual a subrayarlo para tenerlo aquí. Ahora vamos a la respuesta resumida. Vamos a anotarlo. Como respuesta resumida de todos los cálculos que acabamos de hacer, se puede decir que el licor, vamos a anotarlo, de el flujo másico 4 va a tener una, este es un 4, tendrá una fracción de 0.1945, que es lo que sacamos aquí, del 16, o sea, el 16.3% de glucosa. Ok, esto es el primer punto que tenemos. El licor másico de flujo másico 4 tendrá una fracción de 0.19.5, o sea que va a ser igual a, bueno, de 0.195, que va a ser igual a 19.5 de etanol. Y luego, o sea, la generación de glucosa o sea, el consumo va a ser de 38.5. Y la generación de etanol, o sea, la producción, va a ser de 19.68 kilogramos sobre hora.
Estos van a ser nuestros resultados finales, como se puede ver en pantalla. Espero que les haya gustado.